Aquí estamos en Apuntes, nuevo bloque de este día lunes 12 de agosto, en el cual dijimos vamos a reflejar lo que está sucediendo en el ámbito universitario, algo que está sucediendo en todas las universidades del país, y obviamente la Universidad Nacional de Cuyo no es ajena a esta decisión que han tomado los docentes y no docentes, trabajadores de la universidad, de las universidades públicas del país, de realizar una medida de fuerza, no inicio de lo que sería la segunda etapa de este ciclo 2024, ciclo lectivo, pero además en reclamo de un aumento salarial que, bueno, lo decía Esther Sánchez hace un ratito nada más, el gobierno, incluso el Ministerio de Capital Humano, hablaba de este 71% de aumento para los trabajadores universitarios, algo que está lejos claramente de lo que ha sido la inflación de este último tiempo. Vamos a hablar de este tema y de cómo está el panorama. En este bloque lo vamos a hacer para saber un poco cómo está el ámbito en cuanto a los estudiantes también. Vamos a hablar con Mercedes Adid, que es vicepresidenta de la Federación Universitaria de Cuyo, de la FUCUYO. También está con nosotros Noelia Naranjo, secretaria de SIDUNCU, del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, y también Martín Carrada, que es presidente de la Federación y además consejero superior. Les vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo están a todos? Buenas tardes. En este caso. Bueno, cuéntenos un poquito el panorama. Primero quiero marcar la diferencia. Decíamos un poco lo que sucede. Les contábamos fuera de aire a los chicos que veíamos imágenes, por ejemplo, de otras universidades en el país donde directamente las puertas no se abrieron hoy. El panorama en la Universidad Nacional de Cuyo es diferente, puertas abiertas, se adhieren o no se adhieren, pero en general en la Universidad Nacional de Cuyo siempre ha sido así. Hemos pasado por acá, por esta universidad, y a pesar de las medidas de fuerzas históricas que se han dado, el panorama siempre ha sido igual. ¿Por qué entienden que es así? Vamos a empezar con Noelia. Bueno, sí, la verdad que en esta primera jornada de paro, que además tiene la particularidad que es el paro acordado en conjunto con el personal no docente también, que hace 24 horas de paro, a diferencia de las federaciones docentes que hacemos 72 horas de paro. Obviamente que vemos un acatamiento dispar. Creo que, bueno, cada universidad tiene lógicas, ¿no?, distintas de manifestarse y de hacer, y después sí resaltamos siempre una particularidad que estamos transitando acá en Mendoza desde el año 2023, que es la posibilidad de descuento de los días de paro, que es la única universidad en el país en donde se les descuenta los días de paro a los trabajadores o trabajadoras que hacen paro. Y eso hoy la verdad que es un condicionante muy fuerte para que muchas compañeras o compañeros adhieran a las medidas de fuerza. De hecho, hay muchos profes o personal de apoyo académico que te dice, obviamente que estamos de acuerdo con el reclamo, que lo bancamos, pero hoy, digamos, hacer paro y que el rectorado descuente ese día de paro nos supone un golpe tremendo a los salarios, ¿no? Considerando que hoy nosotros estamos, según los últimos datos, ¿no?, de julio, tenemos al 70% de los trabajadores bajo la línea de la pobreza, según los datos, comparado con los datos del INDEC, digamos. Claro. Entonces, imagínense, en ese escenario donde la mayoría de los trabajadoras y trabajadores no llega a cubrir ni siquiera eso, ¿no? O sea, no llega a pasar la línea de la pobreza, que además te descuenten un día de paro, es muy complejo. Te quería preguntar, vos decías, si bien aclarabas esto de que los trabajadores no docentes paran 24 horas y los docentes 72, ¿por qué esa diferencia? Bueno, ¿Se ha dado por un motivo en particular o básicamente tendrá que ver con esto, ¿no? En realidad son decisiones también que se han tomado a nivel nacional. O sea, el Frente Universitario tiene, digamos, su asiento a nivel nacional, y obviamente que acá en Mendoza nosotros trabajamos en sintonía con eso, con FADIUN, que bueno, viene enseguida Francisca, con ATUNCU, que es el sindicato de los no docentes, y SIDUNCU. Entonces, bueno, cada federación, más allá de los acuerdos generales, define algunas particularidades. Claro, coinciden en el reclamo, pero por ahí cómo lo aplican a la protesta. En este caso ellos definieron parar solo 24 horas, nosotros 72, y la semana que viene sí hemos acordado parar 48 horas, tanto docentes como no docentes. Bueno, enseguida te pregunto un poquito más porque nos interesa saber un poco el tema salarial, pero no quería dejar de hablar con los chicos también un poco para ver cómo está el panorama con los alumnos. Se entiende que ustedes desde la federación y los alumnos en general apoyan este reclamo, ¿no? Porque tiene que ver también con, bueno, incluso lo decíamos más temprano cuando hablábamos con la rectora, esto de que algunos rectores sostienen que la universidad pública y la educación pública está atravesando una crisis que es amenazante, ¿no?
Totalmente, sí. Los estudiantes, desde que yo tengo uso de razón y anteriormente también, han acompañado históricamente la lucha por la recomposición salarial de los distintos claustros, tanto del docente como del no docente. Desde la Federación Universitaria de Cudo puntualmente y desde la Federación Universitaria Argentina se han realizado acciones concretas a lo largo de los años, independientemente por ahí de quién es el gobierno de turno, sino con un punto de vista que es el fondo de la cuestión, y es que las universidades funcionen, que funcionen bien y que tengamos un servicio de excelencia y de calidad. En Mercedes, me imagino un poco cómo es el día a día de los estudiantes, porque digo, hay una situación, una crisis económica que se siente, hay una realidad que vive cada alumno y cada alumna que obviamente tiene que ver con la situación de sus hogares, la situación económica, pero se viene hablando de, a partir de ciertos aumentos que se han ido dando, ya sea el transporte, la vida misma por día, cómo hay alumnos que han decidido posponer el cursado, cambiar la modalidad en la cual vienen a tomar sus clases. ¿Es algo que ustedes están percibiendo también, por supuesto, aquí en Mendoza? Totalmente. De hecho, hace una semana atrás, 2 semanas atrás, en el Consejo Superior se dijo que en un año 2.000 estudiantes dejaron la carrera justamente por todo esto que vos decís, por los aumentos, porque tenemos que entender a la universidad no solo como un lugar solo para ir a estudiar, sino también como extensión, como un lugar de contención también, donde el estudiante va, está todo el día, va al comedor, el transporte también es un gasto enorme para el día a día del estudiante y eso afecta directamente. Hay un comunicado que hizo el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que me parece muy interesante también mencionarlo acá, de que esta no es una cuestión que únicamente interpela a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en general, del estudiante que trabaja, que aporta a su familia, que busca la universidad pública para poder salir adelante, para poder buscar un trabajo digno, y eso es algo que creo que no se está dando y que al menos la universidad lo está dando todo con el aumento de las becas para que eso pueda seguir adelante, pero el contexto nacional, el contexto sociopolítico y económico no está ayudando para nada. Desde mi caso personal, yo soy de la Facultad de Derecho y entiendo también el resto de las facultades de la Federación. Tenemos bastante comunicación con todas las unidades académicas, pero puntualmente en Derecho, al menos conozco muchos compañeros que han dejado de cursar por el mero hecho de que no pueden ir al comedor o por el transporte público, que se les complica. Pero bueno, como bien dijo Martín, la Federación siempre va a estar acompañando, independientemente de quién sea el presidente o la presidenta que esté en la gestión, y siempre acompañando desde este lado. Se habla mucho, por ejemplo, marcan la diferencia de Mendoza, por ejemplo, con otras provincias, de los descuentos que se dan en los abonos para estudiantes, pero a veces ese descuento no llega a todos, digo, no es una realidad que puedan palpar todos los chicos que hoy van, por ejemplo, a la universidad. ¿Cómo es el panorama en este caso entre sus compañeros y compañeras? Bueno, actualmente encontramos la particularidad de que la situación puntual de cada uno de los estudiantes es propia y es muy complicado hacer una generalidad. Va a cambiar mucho el estudiante de la Facultad de Derecho a la Facultad de Ciencias Económicas, que es de donde yo vengo, a la Facultad de Educación, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El punto que es común y transversal a todos los estudiantes es que a nadie le es fácil acceder hoy a la universidad, y creo que la lucha siempre ha sido para que la universidad sea verdaderamente gratuita y pública y que todo el que quiera acceder a la universidad tenga la posibilidad de que ese es el fin de la cuestión. Por ahí, cuando hablamos de la gratuidad universitaria, uno dice, bueno, yo no tengo que pagar por acceder, no tengo que pagar un arancel, pero sí tengo que pagar el transporte, sí tengo que pagar... El costo de llegar a esa universidad pública, ¿no? El pagar los apuntes, pagar la ropa, como decía la Mer recién, o sea, es todo un costo que conlleva y que por ahí, hoy en día, no todos están pudiendo afrontarlo. En especial yo conozco el caso de muchos chicos que son de zonas alejadas, que no son de Gran Mendoza, y el traslado hasta la universidad, y si el chico es alejado, probablemente va a tener que comer en la universidad, pasan muchas horas allá, o sea, el estudiante promedio está cursado entre 6, 8, 10 horas, depende de la cantidad de materias que tenga, y es todo un costo, y la verdad que no es tan fácil. Por eso entendemos también la lucha de los docentes y de los no docentes, de que acá nos está atravesando a todos por igual la crisis, y creo que es el momento en el cual nosotros tenemos que presentar un frente unido, como se produjo en la marcha del 23 de abril, y decir, este es el límite. La universidad tiene que seguir siendo pública, tiene que seguir siendo gratuita, tiene que seguir siendo de calidad, y para que la universidad sea de calidad tiene que estar asegurado el presupuesto, el cual permita el dictado normal de las clases.
Bueno, Noelia, no quería dejar de preguntarte, porque me parece que es muy importante lo que dicen los chicos, estamos todos involucrados en esto, porque en definitiva nos atraviesa este reclamo que viene por parte de los trabajadores de la universidad, docentes, no docentes, pero también el apoyo que reciben de los alumnos, porque hay una crisis que está involucrando a todos. Y te quería preguntar, ¿cuánto es un salario inicial, por ejemplo, para un docente en la universidad, en el ámbito universitario? Y bueno, primero hay que recordar que todos los docentes, según las categorías y las dedicaciones, perciben distintos salarios, pero vos pensás que un JTP simple, que sería como lo que está por debajo en la escala, está cobrando 170.000 pesos de básico, ¿no? Claro. De básico. Bueno, vos después eso le podés adicionar lo que tiene que ver con antigüedad, si tenés posgrado y demás, pero ese es el básico. Son salarios de indigencia más que... Totalmente. O sea, son 10 horas semanales, bueno, es eso, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que... Nada, no lo mencioné recién, pero la última oferta salarial que hace el Gobierno Nacional, que se hizo el viernes por la tarde, fue de un 3%, de un aumento de 3% para agosto y un 2% para septiembre. Obviamente fue rechazado porque nosotros venimos explicando que en estos 7 meses nuestros salarios han tenido una pérdida del poder adquisitivo de más del 50%, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que nos parece totalmente imposible aceptar una oferta, ni siquiera como han pasado en otras oportunidades, que yo siempre lo digo, o sea, pasó, por ejemplo, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Alberto, que vos decís, bueno, las propuestas a veces no eran buenas, y vos decías, bueno, está bien, la vamos a discutir, tratemos de mejorar. Creo que en este momento estamos en una situación bastante crítica porque no hay ni siquiera posibilidad de diálogo y de explicar que, bueno, esta no es la propuesta, que se piense una contrapropuesta. Eso no existe, ¿no? Hay un ataque constante a la mesa paritaria, donde se dice, bueno, esta es la propuesta, si se rechaza, como ha sido todos los meses anteriores, digamos, se manda el otro día el instructivo de liquidación a las universidades con ese porcentaje de aumento. Entonces, o sea, cero diálogo, no hay un ida y no vuelta. hay diálogo, digamos, ¿no? Es un llamamiento a decir, bueno, este es el porcentaje, sabiendo que es imposible para las federaciones de trabajadores aceptar eso. Y bueno, y al otro día se manda el instructivo de liquidación, ¿no? Y en relación un poco a lo que se planteaba nosotros también después de la marcha del 23 de abril, que el gobierno nacional se compromete a mandar un 70% de aumento para gastos de funcionamiento. Todos estos meses nosotros con los gremios hemos venido sosteniendo y explicando que el conflicto universitario no estaba resuelto, ¿no? Más allá de que aún hay muchas universidades donde esa plata no ha llegado todavía. O sea, ha sido una promesa que no se ha cumplido, eso también hay que decirlo. También nosotros lo que queremos plantear es el presupuesto universitario contempla muchas otras funciones de las universidades, que no es solamente los gastos de funcionamiento, la luz, el gas, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con la investigación, con la articulación social, con la posibilidad de dar becas para que los estudiantes y las estudiantes puedan acceder cuando no tienen las posibilidades de que las familias los ayuden. Y eso en el contexto actual está, digamos, obviamente está totalmente en crisis, no hay una posibilidad de profundizar esas políticas desde la universidad y de las universidades en general. Y creo que eso también hay que plantearlo, ¿no? Porque me parece que eso tiene que ver con un avance en unas posibles lógicas, ¿no? de privatización, de mercantilización de la educación, porque empiezan a ingresar lógicas privadas a las universidades públicas, ¿no? Entonces, bueno, abre un abanico de conflictos que tiene que ver, que no solo tiene que ver con lo salarial, me parece. Digo, aquellos que analizan al gobierno de Javier Milei y digo, pensando también en otros sectores, se arriesgan a decir que hay una cuestión, una política de asfixiar para que se generen esas alternativas que vos mencionás, ¿no? Por ahí encontrar alguna otra forma para financiar educación, ciencia. Digo, se viene hablando de estas políticas que son asfixiantes y que al menos no pintan otra alternativa en el horizonte. Teniendo en cuenta que Milei asumió hace meses, ¿cómo ven el panorama ustedes, teniendo en cuenta además también que no hay un diálogo abierto? Creo que o sea, yo también me animo a decir que ese es el camino que está eligiendo el gobierno nacional. Creo que tiene muy claro las prioridades que le va a dar a su gobierno. Me parece que la educación, incluso en lo que fue en la campaña electoral, en su plataforma electoral,
fue un punto que siempre atacó, ¿no?, la educación pública, que a mí me resulta llamativo porque quienes transitamos la educación pública sabemos que es de una excelencia y de una calidad, y en esto también hay que mencionar lo que está sucediendo en el CONICET, por ejemplo, que lo están desguazando. Y poco se sabe, ¿no? Y poco sale eso, me parece que también hay que mencionarlo, que bueno, hay una definición del gobierno nacional me parece, de acorralar a todas las instituciones de educación pública, donde, bueno, no va a quedar otra alternativa, o creo que a eso se está apuntando, obviamente que nosotros estamos trabajando para que no suceda, de que ingrese el sector privado, me parece, ¿no? Chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven el panorama teniendo en cuenta, además, digo, como jóvenes que son también, y sobre todo, digo, porque hay una franja de edad en la cual se habló mucho de que fue quien apoyó y mucho a este gobierno a la hora del voto, ¿no? ¿Cómo ven entre sus pares, estudiantes, la situación? ¿Qué opinan? ¿Han cambiado de opinión? ¿Cómo ven ustedes? Porque también hay que decirlo, las encuestas hablan de que tiene como un público cautivo Milei y que a pesar de la crisis económica no cambia de opinión. ¿Qué perciben ustedes? Yo creo que de por sí, desde el punto de vista de la política universitaria, está cambiando la política universitaria y cómo la juventud está percibiendo la política. Capaz hace un año atrás, 2 años atrás, se concebía o capaz se receptaban las cosas de otra manera. Hoy la juventud está mucho más activa, está percibiendo y también reclamando las cosas que antes se acataban y ahora no. Creo que desde ese punto de vista el gobierno de Javier Milei tiene mucho banque por parte de la juventud, pero si nosotros nos vamos a la marcha universitaria, por ejemplo, el 23 de abril, vemos que hay muchos sectores de la sociedad, no solo de la comunidad universitaria, sino también de la sociedad en general, que apoyó, ¿no?, todo el reclamo y que estuvo en participación. Creo que igualmente acá cabe la pregunta de decir, bueno, ¿hay una falta de gestión por parte del gobierno nacional o hay una falta de voluntad política también por otra parte de poder negociar, ¿no?, el aumento salarial? O hay un objetivo claro, ¿no? Que puede ser tal vez asfixiar, volvemos a lo mismo, exactamente, para que tenga otro destino. ¿Vos qué opinas, Martín? Tal cual, como dijo la Merce, yo creo que la sociedad trazó el límite y dijo, bien, si bien hay partes que sostienen más a las medidas del gobierno, hay partes que las bancan menos, el límite es la educación pública. Todos queremos la educación pública porque, como se dijo recién, la educación pública retiene a los chicos, los recibe con los brazos abiertos. El chico que por ahí tiene problemas en su casa o que no está transitando un buen momento va a encontrar en la Universidad Nacional de Cuyo espacios donde poder hacer artes, donde poder hacer deporte, donde poder comer, donde poder dormir la siesta. Es mucho más allá que ir a hacer una carrera. Totalmente. Yo cuando hablo con los chicos por ahí del ingreso, que me gusta tener mucho contacto, siempre les digo, chicos, no vengan acá a cursar y a irse. Hay todo un mundo dentro de la Universidad Nacional de Cuyo que los recibe con los brazos abiertos para que ustedes puedan hacer lo que quieran, lo que se les ocurra, lo pueden hacer acá adentro. Y yo creo que eso es lo que hoy se está atacando. O sea, el sentido de pertenencia que tenemos los que pasamos por la Universidad Nacional de Cuyo y por todas las universidades nacionales es terrible. Nosotros amamos a nuestra universidad y por eso también nos duele tanto ver el constante y abierto ataque que está recibiendo y sin sentido, porque al final del día, es lo que decían más temprano, termina siendo una batalla cultural y no tiene sentido. O sea, la universidad es lo más grande que hay y creo que por eso es tan importante que presentemos hoy Frentes Unidos y mantengamos ese límite que la sociedad supo trazar y que vamos a tener que seguir defendiendo y lo vamos a hacer todos juntos y hasta las últimas instancias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres por venir. Obviamente esto sería para seguir hablando y mucho, pero tenemos también más invitados. Nosotros les agradecemos este tiempito que se han tomado para acercarse. Ahí que vemos las imágenes de la marcha. Adelantar que para septiembre estamos trabajando en una nueva marcha federal como la de abril. Así que bueno, ahí están convocados todos, ¿no? Para que nos sumemos. Tendremos los detalles y bueno, muchas gracias por desde ya ir anticipando eso. Pasaba Noelia Naranjo, secretaria de SIDUNCO, del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, Mercedes Adid y Martín Carrada, vicepresidenta y presidente de la Federación Universitaria de Cuyo, aquí con nosotros para reflejar un poco lo que está sucediendo en esta jornada de medida de fuerza, de paro en las universidades de todo el país, cómo lo está viviendo Mendoza. Bueno, ellos nos contaban parte de lo que está pasando. Nos vamos a la pausa y seguimos con este tema también en el próximo bloque.